Hola, soy José Luis Godoy y estamos para ti otra vez en el canal Físico CNV. Hoy os voy a contar algo que es muy interesante y corresponde a la parte de antiterapia, a la parte de las emociones. Es muy difícil estudiar el cuerpo porque la mente siempre entra, siempre quiere tener razón, que prácticamente es lo único que tiene razón, y la utilizamos siempre con mecanismos repetitivos. Pero cuando queremos saber cómo somos, queremos saber parte de cómo nos desarrollamos, es como muy interesante valorar estos tres conceptos que os voy a contar hoy. Por un lado vamos a ver lo que es el mapa, nuestro mapa, lo que somos. Es la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados y sumada a las habilidades que hemos hecho durante todo nuestro desarrollo. Acordaros bien que hicimos un post de patrones cerebrales y os cuento muy rápidamente qué es un patrón cerebral. El niño desde pequeño, cuando nace, sabéis que no tiene capacidad ni siquiera de mirar. Bueno, pues está desarrollando los sentidos directamente antes de empezar a saber mirar o a saber escuchar, está desarrollando los componentes de los sentidos. Después empieza de alguna manera a tener visión y poder cambiar de un ojo a otro, porque al principio no controla un lado. Bien, ese es parte de otro patrón cerebral. Después, como bien sabéis, empieza a rectar, posteriormente empieza a gatear y después nos encontramos con lo que es el equilibrio dinámico o ese movimiento que él hace durante un tiempo para aprender a hacer cosas. Bien, en cada una de estas etapas se desarrolla un patrón cerebral y se desarrolla una serie de memorias en el sistema nervioso que van a ser las que nos ayuden a desarrollar lo que llamamos capacidades cognitivas. De esto hablamos en algún post también porque es muy interesante. Sabéis que en físico nos dedicamos a los niños y a los mayores que tienen problemas de capacidades cognitivas. ¿Qué es una capacidad cognitiva? La atención, la memoria, la capacidad de síntesis, la capacidad de análisis, en fin, todo ese tipo de conductas que hacemos con nuestro cerebro. Bueno, pues esto se desarrolla con esos patrones cerebrales y se desarrolla a la vez que el sistema neuromotor, según estás moviéndote. Entonces es muy curioso porque en esa etapa se desarrollan las bases de lo que va a ser nuestro mapa, de cómo vamos a interpretar el mundo y cómo nos vamos a mostrar con él con nuestros movimientos de neurocoordinación que ya tenéis en más posts editados. Bien, ¿qué pasa? El mapa entonces es nuestro temperamento familiar, eso que tenemos de nuestros antepasados, más las habilidades que hemos hecho en la etapa de crecimiento, con los patrones, más las habilidades que hemos hecho en los diferentes planos sociales. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos que restar a esa capacidad del mapa las adaptaciones que hemos hecho, es decir, si hemos hecho alguna adaptación emocional importante por un cambio de colegio, unas cosas que nos han pasado con los papás, una enfermedad importante, una rotura de algún miembro, pues vamos a reducir nuestras capacidades neuromotoras y, por supuesto, va a influir también ese tipo de cosas que nos hayan pasado importantes en nuestras capacidades cognitivas. Entonces, ¿qué pasa? Que el mapa es toda esa potencia que nosotros tenemos para desarrollarnos. Entonces, en el mapa, cuando hacemos CNV, acordaros, comunicación no verbal, y utilizábamos el láser, muy interesante para la comunicación no verbal, podíamos ver cuando había tensión con alguna de las preguntas. Pues podéis hacer preguntas en vuestro mapa. En el mapa es muy interesante que tengamos conciencia de quién soy, pero claro, cuando tú lo piensas, yo soy tal, bueno, pues dices las cosas y se lo vas a contar a tu terapeuta emocional. Pero cuando vienes a hacer CNV, o el terapeuta emocional sabe hacer CNV, cuando te hace preguntas de tu mapa, no te hace preguntas a ti, a tu mente, ¿qué dice? Porque tú siempre vas a querer quedar bien, corresponder con tu autoimagen, que eso es un problema muy importante porque consideras que ese eres tú y que los demás te van a interpretar como esa autoimagen que tienes de cuerpo, belleza, habla, modulación, lo que tú quieras. Así no es. La realidad es que el mapa lo podemos interpretar haciéndole preguntas con el test del láser
cosas del mapa. Yo soy trabajador, yo soy conductor, lo que tú quieras, yo soy amante. Ahora, la siguiente pregunta importante es, yo me acepto siendo lo que tú quieras poner. Y ahí vas tú a poner el láser y vas a mirar si tienes tensión con el yo soy o yo me acepto siendo. Fíjate qué interesante. Es decir, vas a localizar si tienes problemas con lo que tú eres o lo que tú piensas y sientes que eres. Esto es el mapa. El yo soy, yo tengo. Esas preguntas muy interesantes que desarrollamos en los talleres para que la gente se pueda conocer en lo que es este mapa. Es algo importante porque es la primera fase de conocimiento, saber que tienes una tensión con el yo soy. Entonces esto ya te va a dar pie a la segunda fase del conocimiento, que es voy a observar durante una temporada, cada vez que digo yo soy, ¿qué me pasa si tengo tensión o no? Es muy interesante la CNV y la antiterapia en este nivel. Es decir, primero observo que tengo tensión, después de una temporada que lo estoy observando, voy a dudar un poco de aquello que yo pensaba que era. Ese es el buen crecimiento, cuando hay el desapego a esas costumbres de pensar que yo soy de una determinada manera porque me he visto que tengo realmente tensión, y tu terapeuta te va a ir diciendo cómo evolucionar en esa tensión. Bien, cuando tenemos el mapa, que es lo que yo soy, desde pequeño desarrollamos ciertas habilidades. Entonces, desarrollar las habilidades que tenemos propias, llegamos hasta nuestro territorio. Entonces el territorio es aquello que yo puedo conseguir por mí mismo, es decir, yo voy a tener una capacidad, unas habilidades para moverme, habilidades para pensar, habilidades para pararme, habilidades para coger, soltar. Todas las habilidades que se os puedan ocurrir, eso va a ser el territorio. Entonces, con la CNV y el test del láser podemos hacer cosas muy básicas, preguntar, yo hago, yo me acepto haciendo. Fíjate qué importante es esto, porque muchas de las veces, cuando luego en el post de actitud os lo contaba, hay personas que son activas. Entonces, por ejemplo, cuando yo soy activo, quiero hacer las cosas bien, con una norma, con una etiqueta, y me esfuerzo con gasto. Y cuando soy reactivo, lo hago, pero reactivo contra mí, organizando tensión, pero tanto el activo como el reactivo creen que lo están haciendo correctamente. Los dos tienen gasto. Muchos gasto en mantener la historia, lo que estén haciendo. El pasivo todavía tiene más gasto porque no entra en la película. Sin embargo, el proactivo, utiliza la tensión para hacer. ¿Os acordáis que esto lo ponemos en el post de actitudes? Bueno, ¿qué pasa con el activo cuando dice yo estoy haciendo o yo hago? Pues puede que tenga tensión o no, pero fíjate si un activo se pregunta, yo trabajo, yo hago mucho, el activo, y luego se pregunta algo interesante, yo me acepto trabajando tanto. Qué curioso, porque el activo va a notar que ahí es donde viene su patrón de activo, el dinamismo activo es, yo lo hago, no tengo tensión, pero yo no me acepto haciéndolo, yo tengo tensión con aceptarme haciéndolo, porque yo debería de hacerlo más proactivo. Lo mismo puede que le pase al reactivo, es decir, el reactivo no siempre es así, como estoy diciendo, pero es interesante que lo pienses como ejemplo. El reactivo puede estar haciendo algo reactivo, luchando contra el sistema. Pero cuando se pregunta, ¿yo me acepto luchando contra el sistema? Puede que haya una interpretación del cuerpo, unas memorias que se han producido desde pequeño luchando contra el juguete, contra el hermanito, contra cualquier otra cosa, y su patrón neurológico y sus capacidades cognitivas están diseñadas y memorizadas en una tensión que no le corresponde. Y esa tensión de reactivo le va a acompañar durante toda la vida. Esto todos lo sabemos. Siempre tenemos la persona caprichosa, esa persona que va a hacer constantemente su voluntad, que es reactiva, que está buscando combate con la activa, porque es la polaridad contraria, lo vemos en las parejas. Y es muy curioso como ninguno de los dos se acepta. Es decir, una pareja activa que lo quiere hacer bien,
con una pareja caprichosa que quiere hacer lo que le da la gana y estar constantemente generando tensión, se puede mantener durante toda la vida, pero no hay ese fondo porque ninguno de los dos se aceptan y no hay esa proactividad que nos da la pareja, que nos da ese encuentro. Entonces es muy delicado. Y claro, si se encuentra una persona que es proactiva, que utiliza la tensión, con una reactiva que es caprichosa, apague, vámonos, porque el proactivo no le va a hacer ningún caso y además no le va a doler lo que el otro le diga. Esto es como muy curioso cuando estudiamos a las parejas o cuando estudiamos cualquier parte de los planos de la vida. Bien, pues hemos visto lo que es el mapa, hemos dicho lo que es el territorio y vamos a ver lo que es la zona de caza o la zona de expansión. La zona de expansión es todo aquello que ocurre, que nosotros es muy difícil que lo hagamos solos y de alguna manera lo hacemos con alguien. Entonces ese alguien nos va a activar nuestros mecanismos de acción y vamos a hacer cosas que por nosotros mismos no haríamos. Por ejemplo, en el caso de la pareja. Entonces, en el caso de la pareja yo puedo estar con una actitud súper agradable si estoy solo, con mis habilidades en el territorio, pero cuando me acerco a mi pareja hay algo que me va a surgir que por mí solo no consigo. Entonces, buenas preguntas para haceros cuando utilicéis el test del láser en la zona de expansión o la zona de caza es: yo doy o yo me acepto dando. Fíjate qué interesante, porque muchas de las veces tú estás dando sin problemas, pero es que no es lo que tú sientes que tienes que dar. Entonces se genera una tensión que realmente en el momento que lo estás haciendo, tú tienes la tensión y la otra persona percibe que hay tensión. Entonces los encuentros no son reales. Es muy curioso. Esa es una zona de expansión. Entonces, acordaros, yo tengo, es una zona del mapa. Yo hago, yo descanso, es una zona de territorio. Y una zona de conquista es yo doy, yo recibo, yo integro, yo me acepto integrando. Qué curioso, ¿no? Que si no tenemos una correcta tensión en alguno de esos planos, vamos a tener no solo incapacidades de aprendizaje, vamos a tener incapacidades de expresión, no vamos a poder analizar bien la situación, como estábamos hablando en pareja, no vamos a hacer una síntesis y decir, ¿qué está pasando aquí? Porque no lo veo, porque mira que yo doy y doy y doy, pero claro, no te aceptas dando, estás interpretando un papel, es muy curioso. Entonces, cuando tú estás haciendo eso, tienes una tensión que no te muestras del todo y no terminas de estar a gusto. Y por supuesto, siempre está la ley de los 5 dedos. ¿Quién tiene la culpa? Tú. Pero hay 4 dedos apuntándote a ti y un dedo apuntando para allá. Tú tienes la culpa. Este es un detalle que tenemos muy curioso, ¿no? Cuando te estás dando cuenta de que hay tensión, no sabes qué sucede y te estás viviendo una cosa que no es para ti. ¿Qué pasa cuando vivimos una cosa que no es para uno? Pues se realizan memorias que luego quieres contar a tu terapeuta. Entonces, ¿por qué le llamo antiterapia? Porque la antiterapia no es ver los sucesos que haces o lo que has pasado, sino ver la tensión con la que haces los sucesos. Este detalle es tan importante que creo que llevo 24 o 25 años haciendo talleres de antiterapia. Hay mucha gente que ha estado, estoy muy agradecido. Me llevo a pensar en este pequeño detalle. Cuando el niño está aprendiendo neurocoordinación en el gateo andando, lo importante no es dónde llega o qué hace, de eso no se va a acordar jamás. Va a pasar como una cosa para la memoria del papá que ha hecho una foto que se ha caído. Lo que se le va a quedar al niño es la memoria de cómo realiza ese patrón de movimiento y cómo con ese patrón está aprendiendo ciertas cosas, está haciendo algo concreto, está observando el movimiento, o se ha caído y reduce y hace una memoria de reducción y siempre tiene ese susto al juego. Entonces, lo importante no es lo que hacemos o las historias que hemos vivido. Lo importante es el patrón, la energía con el que vives el momento. Entonces esto en el curso de pareja es espectacular cuando hacemos esto y vemos parejas que sí sienten que tienen que estar, pero una es caprichosa y el otro es... Una es de una forma de ser o de un país y el otro es súper serio de otra forma de ser, de otro país. Entonces no hay encuentro. ¿Por qué? Porque cada uno está manifestando una actitud proactiva,
una actitud activa o una actitud reactiva y están teniendo un encuentro que no es correcto, cuando en realidad los dos sienten que puede ser. Eso me encuentro, o nos encontramos todos los días con cientos de casos, y hoy en día, ¿quién no se ha separado debido a alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, fijaros qué curioso, que no tiene nada que ver lo que tú quieres dar con lo que realmente puede que estés dando. Si hay tensión, es como el niño del gateo. Hay tensión, entonces hay tensión y me he caído, cada vez que vaya a ir a por algo, voy a tener esa incapacidad, se me va a quedar grabado y siempre voy a producir la misma historia. Pues cuando estoy en pareja igual. Tengo tensión con dar, con recibir, con aceptarme dando o aceptarme recibiendo, y cada vez que tenga el encuentro voy a tener esa tensión y no van a suceder las cosas como están diseñadas y estamos dedicando ese punto al amor. Entonces, acordaros, con el test del láser, sencillamente os podéis hacer preguntas muy básicas de lo que entendáis que es el mapa, el territorio o la zona de caza, y os puede hablar mucho de lo que sois vosotros y de cómo os mostráis. Espero que os haya gustado este pequeño post, porque creo que quiero hacerlo muy cortito para que tengáis una pequeña idea de cómo nos podemos acercar al estudio de nosotros y cómo podemos desarrollar algo que nos interesa, que es vivir y tener un encuentro con nosotros mismos y con los demás. Sencillamente, haceros preguntas muy concretas de lo que yo soy, de lo que yo hago o de lo que yo doy. Y luego la pregunta interesante, ¿yo me acepto siendo? ¿Yo me acepto dando? ¿O yo me acepto recibiendo? Muy interesante. Pues nada, agradecido por vuestra escucha, espero que os vaya bien. Si tenéis algún comentario, sabéis que nos tenéis en físico.es y ahí podéis tenéis todos los posts que hemos hecho, tenéis diferentes posts que no son con vídeo, tenéis recetas y tenéis botiquines y muchas de las cositas que hacemos, que estamos encantados de poder estar con vosotros. Gracias y hasta otro momento.